Kimberly, bienvenida a El Regreso a Casa. Gracias, es un placer estar aquí. Bueno, aquí estoy mirándote y pensando todo lo que tú y Scott y yo y mi esposa Marilyn hemos pasado durante los últimos 2 años y como ahora estamos hablando en vivo en la televisión católica. Es asombroso. Tú hubieras soñado tú esto hace 10 años, que solo ibas a estar en la televisión católica, sino hablando sobre contrasección de la televisión católica. No, es magnífico estar aquí. Sabes, hay tantos puntos que tú podrías tratar y les recuerdo a nuestra audiencia que tu historia completa está en este magnífico libro que tú y Scott han publicado, Roma, Dulce Hogar. Un libro poderoso que describe el viaje de ustedes completo. No nos es posible cubrir todos los aspectos. Cierto. Pero probablemente creo que vamos a enfocar en una forma artificial la forma en que este tema ha ayudado a darle forma a tu propio viaje de regreso a la Iglesia Católica. Así que vamos a comenzar y hablemos sobre lo importante que es Jesús como parte de tu vida. Bueno, como sabes, mi papá era pastor presbiteriano. Y yo jugaba golf con él. Y cuando mi papá y mi mamá se casaron, lo único que querían era tener una familia que diera alabanza y gloria a Dios. Y yo fui la primogénita. Así que, como decía mi papá, él oró por mí desde el momento que supo que yo estaba en camino hasta el día de hoy. Yo sé que él oró por mí hoy. Y la fe de ellos era tan integral en nuestra vida hogareña que me enseñaron la palabra de Dios todo el tiempo y al darme de comer mis habichuelas y papas, ¿sabe? Oraban conmigo y también por mí. Me bautizaron, me presentaron al Señor y me entregaron a Él. Y mi papá era igual en la casa que en el púlpito. Él verdaderamente moldeó ese tipo de vida. Así lo hizo y por su fidelidad a Cristo, ellos me enseñaron a creer que Dios existe, que me ama y que Jesús murió por mí. Aunque me crié en un hogar cristiano, siempre tenía que llegar al momento de la decisión, en que yo personalmente dije, Jesús, yo creo que tú eres mi Salvador. Y yo quiero seguirte como Señor mío. Y esto ocurrió en el 7º grado. Yo asistí a una conferencia muy conmovedora y debido a ciertas actividades de fin de semana, me sentía muy pecadora y Dios usó esto para conmover mi corazón y mostrarme el amor de Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz y no podía ir más aprisa por la senda para ir a entregarle todo mi ser. Y debo decir que aunque había sido básicamente buena hasta ese momento, mi vida cambió radicalmente ese día. Y los otros chicos vieron cambios en mí sin yo decir una palabra al día siguiente en la escuela. Era tan profundo mi conocimiento interno del amor de Dios por mí y de la misericordia de Dios hacia mí. Y así comenzó una gran aventura en preparatoria y también en superior, dirigiendo estudios bíblicos y grupos de oración y formando equipos juveniles de evangelización, formando un grupo coral cristiano que llevamos en giras durante el verano. Y debo decir que tomé muy en serio este compromiso con el Señor. Esto fue en los años de escuela primaria, en preparatoria y superior. Entonces fui a una universidad cristiana y durante 2 años, no puedo decir que claudiqué, pero no presté mucha atención a mi fe. Era como si todos fueran cristianos, aunque no lo fueran, de modo que yo no estaba tan activa como en la escuela pública superior. Después de 2 años, volví a casa en el verano pensando, ¿saben? Estoy disfrutando el teatro y la música y todo lo demás, pero no estoy creciendo en mi fe. Y yo dije al Señor, haré lo que tú quieras que yo haga a mi regreso, pero hay algo cierto que quiero creer. Posiblemente unos 3 días después de mi regreso, estuve en un baile con Scott. Ay, mi primero pensé, es demasiado guapo para hablarle, y pensé, no le voy a hablar. Así que me acerqué y le dije, hola, y en unos pocos minutos me dijo, ¿crees que Dios existe? Yo dije, oh Dios mío, ha perdido su fe durante el verano. Dame palabras, ayúdame a explicar esto. Así que empecé a balbucear una explicación y después de unos 10 minutos él le dije, ¿crees tú que Dios existe? Y él dijo, oh sí. Y yo dije, ¿por qué me has estado tanteando? Y él dijo, quería ver de qué estás hecha. ¿Quieres dar un paseo? Y esta fue mi introducción a Scott Ham. Y salimos a caminar. Me dijo sobre su ministerio llamado Vida Joven y agregó, necesito chicas dirigentes, pero estoy buscando
alguien que trabaje como voluntario 20 horas a la semana. Quiero que estés en la escuela superior, quiero que ores de rodillas, y esto es exactamente lo que yo le había dicho al Señor, que estaba dispuesta a hacer. Así que me entregué al ministerio, y después de un año de ejercer juntos nuestro ministerio, ambos reconocimos que el Señor tenía otro para nosotros. Y en el último año de superior formalizamos nuestro compromiso y luego salimos para el seminario. Y en aquel momento no podía imaginar cuánto mejor podía ser la vida. Era todo lo que él había deseado y había soñado. Que finalmente también ha cambiado otras muchas vidas, además de las de ustedes. Yo creo que es importante detenernos aquí un momento, y aún antes de pasar al tópico, estaba pensando cuando hablabas del cambio que ocurrió en tu vida cuando aceptaste a Cristo. Sí. Pero también pasaste momentos difíciles más tarde, cuando tuviste un periodo algo tibio al reconocer que te faltaba algo. Bueno, yo creo desde luego que todos tenemos que hacer este compromiso. Todos necesitan de decidirse por Cristo, pero estoy pensando, ¿qué debemos hacer para salir de este periodo tibio? ¿Qué te sacó a ti de él? ¿Qué todos debemos oír cuando estamos en épocas tibias? Bueno, quiero decir, yo creo que es una simple frase, pero creo que es elegir a Jesús cada día, que cuando nos levantamos por la mañana, quiero decir, acabo de leer un libro sobre tibieza y lo llevo en el corazón en este momento, y cuando me levanto comienzo el día con él. Hago un acto de consagración y digo, bueno, todas las cosas buenas, las cosas malas, todo es para ti, Jesús, y yo lo elegí al comenzar el día. Encuentro que estoy más consciente de él, busco oportunidad para que esto crezca, que este amor crezca, desde luego la oración, cuidando más a los demás. El ministerio fue la clave para mí, me hizo ponerme de rodillas. Es aterrador ir a la escuela superior y no conocer a nadie, y al volver a casa escribía todos los nombres de las chicas que había conocido, lloraba por ellas, y al día siguiente me quedaba en el pasillo y saludaba a todas las chicas de las que podía recordar el nombre, y me presentaban a sus amigas y demás. Así que Dios realmente me encontró allí y me abrió la puerta del ministerio con todo su poder, y esta fue la fuente de crecimiento para mí. Tal vez otra forma de describir esto es que cuando te involucras en el ministerio estás abriendo lugar para Cristo al entregarte. Sí. Tenías ansias de entregarte y todo lo que sabías de Jesucristo. Yo creo que el sacrificio fue la clave. Sí. Si el sacrificio, vamos a tomar el segundo, saltando al tópico de esta noche, la contrasección. En aquel momento, con tu comprensión de Cristo y comprensión de la Iglesia, ¿cómo veías la contrasección entonces siendo protestante? Cierto, le diría que nunca pensé que esto fuera un problema. Yo tenía amigos católicos que nunca me lo mencionaron, ni que había diferencia en cuanto a esto entre católicos y protestantes. Cuando nosotros fuimos a nuestra consulta premarital, mi papá nos dijo, ¿qué es lo que van a usar? Él no nos dijo, van a usar, sino qué tipo van a usar. Yo le dije la píldora y él dijo, bueno, siendo tu padre, yo tengo algunas dudas sobre desde el punto de vista médico, pero como pastor de ustedes no veo ningún problema, y ahí terminó la discusión. Pero como pastores pensamos que teníamos la responsabilidad de hablar de esto en la consulta premarital. Sí, yo diría que es un acto de responsabilidad cristiana, ¿sabe? Tratar de saber si Dios quería que pasáramos 3 años en el seminario, sabe que sería lo más prudente que debíamos hacer, y así fue como lo tratamos. Entonces preparé el material y comencé las charlas sobre el problema del aborto, y las personas hacían preguntas sobre la contracepción, y yo decía, no estamos alejados del tópico, vamos a seguir nuestro tópico, vamos a seguir el tópico. El tópico es que los niños que ya han sido concebidos, y entonces alguien me aclaró que algunos tipos de contracepción son realmente abortivos. La píldora es a veces un abortivo, y los DIU siempre son abortivos, de modo que comprendí que había una zona gris que yo nunca antes había tomado en cuenta. Y cuando me matriculé en el curso sobre ética cristiana, teníamos que elegir algún tópico candente como guerra nuclear, pena capital, algo que se pudiera estudiar a fondo. Y pensé yo, bueno, voy a tomar la contracepción porque tal vez ahí encuentro algo que nunca he tomado en cuenta. Nos reunimos 7 al fondo de la clase, y un señor, creo que considero dirigente, y abordó la discusión en un tono como concluyente, y apenas habíamos comenzado y dijo, bueno, nosotros es católicos, así que sabemos que no hay problema con la contracepción. Se trata de ver de qué tipo. Los métodos abortivos estarían mal, pero los métodos de barrera están bien. Y yo lo miré y le dije, ¿sabe? No hemos ni comenzado a estudiar esto. ¿Por qué los católicos dicen que la contracepción está mal? Él dijo, solo hay 2 razones. La primera es que el Papa no está casado, y la segunda es que los católicos tratan de traer
traer el mayor número posible de católicos a este mundo. Así que, imagínese, ya sabe. Y yo lo miré y entonces le dije, bueno, pues sí, me parece que son buenos argumentos. Bueno, tú no pensaste en esta decisión en particular y va a tener un impacto tan considerable sobre tu familia. ¿Sabe? Creo que un católico respondería en esa forma y él dijo, bueno, si quieres estudiarlos muy bien, pues no es que yo quisiera estudiar a los católicos, pero sí quería comprender por qué esta inmensa iglesia apoya una posición tan firme e impopular y si había algo más en esto que lo que había dicho ese señor. Y de hecho realmente quería que mi estudio fuera privado. Scott estaba asombrado que yo perdiera tanto tiempo en un problema que realmente no era problema y realmente no los discutimos hasta que lo compartí con un amigo seminarista y le presenté un caso